Me hice un cafecito y quedó muy lleno, entonces no puedo tomar la taza. Bonjour, ça va? Bienvenue au cours de français. Aujourd'hui, on va parler des temps verbal, mais ils sont pas vraiment du temps verbal. Oh mon Dieu. Hoy día vamos a hablar de tiempos verbales, pero no son realmente tiempos verbales, técnicamente. Ustedes saben que el francés tiene muchos tiempos verbales y tiene modos, ¿verdad? Les expliqué la otra vez como brevemente que está el modo indicativo, que tenía pasado, presente, futuro, que está el modo imperativo, que solo tenía presente y pasado, que está el modo subjuntivo, condicional, etcétera. Y que en esos modos habían o todos los tiempos, pasado, presente, futuro, o solo algunos. Lo que vamos a ver hoy día técnicamente no cabe dentro de ninguna categoría de esos. Entonces técnicamente no es un tiempo verbal. Tienen sus nombres, lo que vamos a ver hoy día, pero técnicamente no caben ahí. Sin embargo, son dos formas de hablar, una sobre el pasado y una sobre el futuro, que nos van a permitir hablar de estos tiempos, pasado y futuro, sin tener que aprender a conjugar todavía en pasado o en futuro. Entonces, todavía usando el presente, en teoría podemos hablar de ciertas cosas que pasaron en el pasado y en el futuro. Esa es la gracia, es como una vieja confiable, un comodín más que podríamos agregar, como lo hicimos con los verbos modales. Entonces, ¿cuáles son estos tiempos? Bueno, on est ici maintenant, ¿verdad? Acá estamos. Estamos aquí hoy. Le passé est à gauche, el pasado está a la izquierda, et le futur est à droite. Y el futuro está a la derecha. Nosotros vamos a hablar de dos tiempitos que están como por aquí al medio, por así decirlo. Uno es el passé récent, que significa el pasado reciente, es decir, lo que hice hace poquito, poquito, poquito. Y otro es el futur proche, que es el futuro próximo, que ese, pero el próximo digamos que está como entre comillas, porque sí, puede ser lo que voy a hacer prontito, 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 pero también puede ser lo que voy a hacer en una semana, en un mes, es un poco más largo el tiempo que te permite usar el futur proche. De hecho, yo diría que es la forma más común de hablar en futuro en francés. Porque existe un futur simple y lo vamos a ver, como iré, hablaré, comeré, jugaré, pero se usa más en lo escrito, diría yo, porque es más formal, por así decirlo. Y en lo hablado, cuando uno habla de manera más coloquial, al menos, usamos más el futur proche. Pero ahora, ¿qué son? ¿Cómo se ocupan? ¿Para qué sirven? Acá tienen un ejemplo. Si yo pregunto, ¿tu es où? Y tú me dices, ah, j'arrive. Y yo, ah, d'accord, je t'attends. Y tú me dices, je viens de sortir. ¿Qué significará tu es où? Vamos por parte. De nuevo, me pueden responder por el chat o el micrófono. Me da el mismo, podemos usar cualquiera de las dos. ¿Dónde estás? Perfecto. Y si yo digo j'arrive como respuesta, ahí, ok. Recordemos que el presente tiene dos traducciones. Llego, estoy llegando. Ya, eso mismo. Puede ser llego o puede ser estoy llegando. Generalmente es como un estoy llegando. Ese j'arrive se ocupa como un estoy llegando en general. Por ejemplo, si yo les digo en algún momento, como, ay, denme un minuto que me desperté tarde y me estoy haciendo un cafecito, pero ya voy. Ese ya voy en francés generalmente se dice como j'arrive, ¿sí? Como denme un minuto, ya llego, ya voy. J'arrive. D'accord. Entonces, si ustedes me dicen, ah, j'arrive, y yo te digo, je t'attends, ¿qué significará je t'attends? Del verbo attendre, también lo vimos. Ya, yo te espero o te estoy esperando, porque es ahí con signo de exclamación está un poquito urgido. Y como excusa, por así decirlo, tú me dices, je viens de sortir. ¿Qué significa el verbo sortir? Muy bien, sortir es salir y je viens de sortir es acabo de salir. Entonces, ¿qué es el passé récent? Es precisamente esto. El passé récent es lo que yo acabo de hacer o recién hice. Ese como, no, es que recién salí, es que acabo de salir, es que justo, justo, justo vengo saliendo. Tomen esas tres traducciones, lo podríamos llamar lo que es el passé récent. ¿Y cómo se forma? Se forma con el verbo venir
más lo que acabo de hacer. Entonces, conjuguemos. ¿Cuál es la conjugación de venir para je? Esta me la voy a mandar por el chat. Bien, Muy bien. ¿Y para tu? bien, ¿Y cómo se escribe eso? Igual, diferente. con T, ¿no? No, con T es para Ese es para il. el... Ok. Siempre cuando es con T es para il. Ya. ¿Y para nu? Venons, venon, No. ¿Y para vous? venes, Perfecto. La Z no se pronuncia, pero sí. ¿Y para il o él? Muy bien. Esta es un poquito distinta, ¿verdad? Bien, pero se parece un poquito más al español, eso sí. Bien. Porque la NT no se pronuncia. Y tiene doble N. Entonces se pronuncia hasta la N. Bien. Como vienen. Como ellos vienen, ya. Él viene. Il vient. Entonces, je viens, tu viens, il vient. Estas tres sí se pronuncian igual. Nous venons, vous venez. Y él o él viene. Y para... Ah, no, ahí se ha puesto error. Les iba a preguntar para... perfecto. Entonces, ahí lo tenemos. Lo que sí tengo que ponerle siempre es de, porque yo vengo de hacer algo, ¿sí? Así se dice en francés. Ese de no se me puede olvidar. Vengo de hacer algo. Es como el acabo de hacer algo, sería como una expresión. Y después cualquier otro verbo que va en general. Je viens de sortir, acabo de salir. Je viens de parler avec ma mère, elle a dit bla bla bla. No, y acabo de hablar con mi mamá, dijo tal cosa. Por ejemplo, si acabo de terminar una llamada. Generalmente se ocupa para lo que terminé recién o para lo que terminé hace como 10 minutos, como que el plazo son 10 15 minutos como máximo. Más de 15 minutos no pasa. Ya más de 15 minutos usamos el pase composé que lo vamos a aprender en unas clases más. Pero por ejemplo, si yo digo, tu sais à quelle heure Léo arrive? ¿Qué significará? Se viene del verbo savoir. Bien, que si sabes a qué hora llega Leo. Perfecto. Y si la persona me responde oui, il vient de m'envoyer un message. ¿Qué significa eso? Uy, su traducción está on fire hoy día, me encanta. Voy a tener que sí. hacer las clases más difíciles. ¿Mm? Dime. No, era lo mismo, sí, me acaba de mandar un mensaje. Perfecto. Sí, me acaba de mandar un mensaje. El vient de m'envoyer. Acaba con el M apóstrofe porque me envió un mensaje. ¿Verdad? Acaba de enviarme un mensaje. Pero si yo dijera acabo de enviarle un mensaje, ¿cómo sería? Oh, muy Oh, bien. Eso mismo. Y acabo de enviarte un mensaje. ¿Cómo? Ah, sí, te avisé recién, te acabo de mandar un mensaje. ¿te? Muy bien, perfecto. Y como en Braille empieza con vocal, tenemos que ponerle T apóstrofe, L apóstrofe. Ahora, si lo que yo hiciera recién no fuera con vocal, eh, fuera dire, por ejemplo, sí, te acabo de decir, o le acabo de decir, sería je viens de, em, sería con la palabra completa en el fondo, no con el apóstrofe, porque el apóstrofe solo lo puedo usar cuando empieza con vocal. Eso. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Es facilito el pasado ese año el future push. Gramaticalmente no son complejos, por eso yo creo que no son tiempos verbales. Entonces, para decir lo que acabo de hacer o lo que vengo de hacer, digo simplemente venir de, y en este caso, el verbo. Por ejemplo, acabo de terminar un libro increíble. Je viens de terminer un livre extraordinaire. O incroyable, cualquiera de las dos. Si yo pregunto, ¿est-ce que l'examen est terminé? ¿Qué significa?
Perfecto. Si terminó y si ya terminó el examen, por ejemplo. No sé, la PAES. Le están preguntando a alguien que da la PAES. Y la persona les dice, oui, les élèves viennent de sortie. ¿Qué serán les élèves? Así como por contexto. Muy bien, perfecto. Entonces, hay una pequeña diferencia entre élève y étudiante. Estudiant, perdón. Los élèves generalmente se refieren a los alumnos como de colegio, pues una cosa de edad o tipo de alumno, por así decirlo. Mientras que étudiant es como estudiantes en general o también los de las universidades en adelante. Sí, los élèves se suelen referir como a los más chiquititos, pero es como un sinónimo de estudiant. Entonces, sí, acaban de salir o recién salieron. Ahora. Si yo quiero como meterle énfasis a que pasó recién, por ejemplo, no sé, po, em, llega, imagínate cuando eran chicas, llega su tía, su tío, su madrino, su madrina, su padrino, y les dice, vamos a comer algo rico, no sé qué, la. Y usted es como, oh, y me encantaría, pero sabes que acabo de comer o acabo de almorzar, yo le puedo agregar juste. Je viens juste de manger. Justo después del venir le meto el juste y esto es que como que, es que mira, recién comí, da recién. Entonces me hace como que me acerca el evento, por así decirlo. Y si lo quieren acercar más todavía, así como que recién, onda, en este segundo, hace 2 segundos, te lo perdiste, pero por una milésima de segundo, no es solo juste, sino que es tout juste. Por ejemplo, em, no sé, po, una amiga de mi hermana viene a la casa y me dice, hola, hasta la Ina. Y yo, elle n'est pas ici, elle vient tout juste de sortir. Onda, acaba de salir. Casi que mientras tú entrabas por el estacionamiento del edificio, ella iba saliendo. Recién. Entonces, no hay como una métrica exacta que te diga, ya, mira, de 15 a 10 minutos es juste o sin el nada, de 10 a 5 es juste y de 5 a 0 es tu juste, pero más o menos es como eso, como que lo ocupo para dar énfasis en que pasó recién, hace poquito, versus lo otro que puede ser hace un par de minutos. Par ejemplo, eh, Lupe significa como perder el tren. También se puede usar ajate, ya por si acaso son dos verbos para decir como perder el tren, tipo de que se te fue. ¿Cómo diría que él acaba de perder el tren? Como en el caso de este señor. Muy bien. Al final del día es súper fácil porque lo único que tengo que acordarme cómo conjugar es el verbo venir, si se dan cuenta. Aunque use jupe, lupe o gate, da un poco de lo mismo. O sea, nada, lo mismo, pero me refiero a que no tengo que aprender a conjugar aparte de esos verbos, porque esos siempre van a ir como en general, ¿verdad? En el fondo, Lupe llega a T, em, que son sinónimos, significa como llegar tarde y perder como la salida de, en este caso, el tren. También podría técnicamente usarlo con buses, con aviones, etcétera. Todo medio de transporte que se pueda ir sin mí, por ejemplo. Alors, si se me va el avión, como digo que ella acaba de perder el avión, ¿cómo quedaría? En el fondo, Lupe y Gaté son una forma más casual, más que se usa en el hablado de decir manqué, como manqué. ¿Se acuerdan lo que era manqué? El guión de Lupe y la avión. Súper bien. Faltar, ¿verdad? De hecho, te extraño cómo se dice en francés. Es un poco rara porque se dice al revés de lo que nosotros decimos en español. Muy bien. Tu me manques, ¿verdad? Con S al final. Tu me manques.
Eso, perfecto. Porque en francés no decimos te extraño, sino que decimos me haces falta. ¿Sí? Si me manque. O cuando algo me manque es porque me falta, me hace falta. Por eso el verbo faltar manque. Por ende, cuando perdemos un medio de transporte, esto es como en el inglés, que uno no dice lose a train, lose a bus, sino que dice miss, que es el mismo verbo para extrañar. Ya, acá es lo mismo. El manque sería como el miss, como de que se te va, te faltó, como que te quedaste ahí. Y no podemos usar el verbo perdre, que es el verbo perder, porque eso sería si yo tuviera un trencito, así como de juguete o un bus, y se me perdiera. Por eso no lo puedo usar cuando perdí el bus o perdí el avión, no puedo usar el verbo perdre. Si es más formal la situación, puedo usar el verbo manquer. Je viens de manquer les trains, je viens de manquer el avión, etc. O si estoy hablando, si es una situación más casual, con amigos, etcétera, puedo usar tanto louper como raté. Son más casuales. Manqué si es como miss. Perdre sería luz. Claro. Manqué sería el equivalente a miss y perdre el equivalente a luz. Y loupé y raté serían miss también, porque cuando perdemos medio de transporte en inglés usamos miss nomás. Solo que el UPGT son más casuales. Y de hecho no solo lo uso con medio de transporte, yo lo puedo usar con eventos, como em, si perdí en el fondo, en el sentido de que no logré asistir em, a un examen, a un partido, o una persona se fue, entonces no alcancé a hablar con ella, por ejemplo, llegué tarde a la hora que salía de su pega, también lo puedo usar con cualquiera de estos verbos, no hay ningún problema. Solo no con el verbo perdre porque eso significa, habla de pertenencia, o sea, tendría que haber sido mío el objeto para perderlo y no que se me fue un medio de transporte. Alors, supongamos que, imaginemos que la clase no comenzó hace 23 minutos, sino que acaba de empezar. Ah, le cours viennent de partir. Excelente, puedo usar el verbo ahora. Em, la forma verbal. ¿Qué estaban haciendo justo antes de la clase? Como que si se conectaran a la clase ahora y me dijeran, ah, no, recién estaba haciendo esto, o acabo de hacer esto. ¿Cómo podrían usar el paseo a eso para decirme qué estaban haciendo recién si la clase hubiera comenzado ahora en este momento? ¿En qué andaban antes de la clase? Por ejemplo, yo les hubiera dicho, oh, je viens de me réveiller. ¿Qué estaba haciendo yo? Bien, me acaba de despertar, literalmente. No, despertar no, 10 minutos, 15 minutos antes de la clase. Je viens juste de manger. Muy bien, acabo de comer, perfecto. ¿Y ustedes? Las demás, ¿qué acaban de hacer? Fran, Katy, Lía, ¿en qué andaban? Je viens juste de... Ya, ¿no hemos visto la palabra silla? No. Fair enough. Ya, muy bien. ¿Y el verbo sentarse? Mm, yes. Se... No, no le suena. No sé si está en el Excel de los verbos del presente simple. O sea, un verbo común, pero generalmente sería asseoir. A, em, C-O-I-R. Sí, es que es un verbo común en el sentido de que es un verbo normal que se usa en el día a día, pero no se enseña mucho porque no sé si se ocupa mucho como decir ya, siéntate. A los niños se les dice, por ejemplo, assois-toi, je m'assois, yo me siento, siéntate. A los niños se les dice harto. Pero sí, asseoir.
Aquí, asseoir. Y normalmente, como yo me siento, se ocupa como un verbo pronominal, s'asseoir, ¿sí? Pero en este caso no lo tenemos que conjugar, entonces eso. Je viens juste de m'asseoir. Me acabo de sentar, ¿verdad? O vengo de sentarme o recién me senté. No, está bien con la M, porque acabo de sentarme o me acabo de sentar. Está bien con el ME. ¿Con qué lo podríamos usar para otros sujetos? Por ejemplo, si yo acabo de sentar a un niño para que coma en su silla. Ahí podría usarlo no como reflexivo, sino para otra persona, que sería como la única instancia que se me ocurre. Pero sí. ¿Qué hay del resto? Me faltan personas. Tengo a la Fran, tengo a Lía, tengo a la Cata. Me falta la Katy. Je viens de prendre une douche. Muy bien, acabo de poner una ducha. Perfecto, ya manejamos hartos verbos. Me encanta. Son importantes. Lo que pueden ir haciendo es como ir tachando los verbos del Excel que ya vayamos usando en clase para hacer sus ejemplos. Y bueno, en este caso igual no lo están conjugando, pero por último los están usando igual. Y así van usándolos todos, ¿no? Y después las clases que vienen, cuando les pida ejemplo, tratan de usar los otros y tratan de usar todos los verbos. Y así se van acostumbrando a usarlos y después es más fácil recordarlos. Alors, mírenlo a él. Él dice, désolé, je viens d'arriver chez moi. Por ejemplo, si ustedes se van a conectar tarde a una clase, Fran, me conecto en 5 minutos, es que acabo de llegar a la casa. Je viens d'arriver chez moi. Es la excusa perfecta. Así que si de ahora en adelante les llega a pasar esto, antes de una clase se van a conectar tarde, ya no lo pueden decir en español, ahora en francés. Désolé, je viens d'arriver chez moi. O je viens d'arriver también puede ser acabo de llegar, por ejemplo, no hay ningún problema. Si se conectan desde el trabajo, ah, je viens d'arriver au travail, me conecto en 5 minutos también. O en mi caso, que ya les dije, je viens de me réveiller. Eso es el passé récent. No tiene ninguna otra gracia, ninguna otra como triquiñuela, nada más difícil que eso. Juste, tu juste. Listo. No lo vemos en negativo y no lo vemos en preguntas porque es como raro. Igual, como no acabo de hacer esto o no hice esto recién. Sería como si necesitara defenderme de algo. No es muy común. Pero si yo quisiera usarlo en negativo, por ejemplo, el negativo se va a poner en venir, se va a poner acá. Je ne viens pas d'arriver chez moi. Y después yo digo ya, no acabo de llegar, llegué hace 2 horas. Y ahí usamos el passé composé. Je suis arrivé, ça fait 2 heures. Llegué hace horas. Pero el ne pas, el ne rien, ne jamais, sería raro el ne jamais acá. El ne pas generalmente va alrededor del bien. Eso es lo que estoy negando. O sea, es como mi auxiliar, por así decirlo, en este tipo de oraciones. Y para las preguntas, acá les puse una, que es que viene de faire. Pero no, que acaban de hacer o que hiciste recién no es una pregunta que uno haga como comúnmente. Por eso no lo vemos como en detalle. Pero existe. Ahora, les futurs proches, que sería un poquito lo contrario, es lo que vamos a usar de nuevo para hablar del futuro. Y la forma más común de hablar del futuro en francés, diría yo. Y es muy parecido a lo que hacemos en español latino en especial. Porque si yo les pregunto, tu fais quoi demain? ¿Qué significa? O si lo quieren poner más bonito, yo también puedo preguntar, ¿qué es, qué es que tu fais demain? O sea, es como más para los amigos, pero no tan amigos. Tu fais quoi demain es para los amigos, amigos, y es como mucha confianza. ¿Qué es que tu fais demain? ¿Qué vas a hacer mañana? Tu fais quoi demain? ¿Qué haces mañana? Perfecto. Y supongamos que yo les digo, o sea, yo les pregunto eso, entonces ustedes me dicen, je vais voir mes amis. ¿Qué será lo que van a hacer mañana? Va a salir con sus amigos.
Muy bien. Es el verbo ver, pero en el fondo estamos diciendo si voy a ver a mi amigo porque voy a salir con mi amigo. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, acá lo mismo, va a funcionar como con dos verbos. Mi verbo auxiliar para decir lo que voy a hacer, igual que en español, es el verbo ir. Je vais, yo voy a ver a mis amigos. ¿Cuál es la diferencia que tienen que tener en cuenta cuando hagamos el futur proche versus el passé récent? Porque en la tarea les van a salir oraciones y tienen que saber si está en passé récent o en futur proche. Ahí obviamente, si les estoy diciendo lo que hice ayer, hace 5 minutos, son palabras clave para el pasado. Y si les digo mañana, el miércoles, son palabras claves que vamos al futuro. Pero, si se dan cuenta, el passé récent siempre es como venir de. Tiene la preposición de antes del verbo. Siempre, siempre, siempre. Mientras que el futur proche, si se dan cuenta, no tiene ninguna. Y en eso también se diferencia del español. Entonces, ¿cómo se conjugaba el verbo aller, que es tan raro, tan em, poco regular? Je vais, esa ya nos la sabemos. Tu Vas. Va. va, muy bien, la S no se pronuncia, perfecto. Il, el, on, Va. va, perfecto. Y está sin la S, ¿verdad? Ujú. Súper. Nous, Allons. perfecto. Nous allons, vous, Aller. allez, súper bien. Y finalmente, il ou elle, Bon. súper. Excelente. Genial. Desde los verbos irregulares que uno igual se tiene que saber porque se ocupa bastante. Entonces, tenemos nuestra conjugación del verbo aller, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es agregarle otro verbo simplemente, nada de ninguna preposición. Esto es lo que es distinto en español, porque en español decimos voy a leer, voy a comprar, voy a jugar, pero ese a en francés no existe. Yo digo voy leer, voy comprar, voy jugar, me como ese a. Entonces voy a leer, va a ser je vais lire. Je, chiquitito, no se olviden. Vais, grande. Y después el verbo. Je vais. Siempre parte así en trompita. O tu vas, etc. Pero si es je vais, para que no les pase que digan je vais. Ya, porque ahí puede significar otra cosa. Alors, algunos adornos de tiempo que les van a servir para decir cosas en future push, como les decía, no es necesariamente lo que hago en 5 minutos. Puede ser lo que voy a hacer mañana, puede ser lo que voy a hacer en una semana, no hay ningún problema. Uno es bientôt, que significa luego o pronto. Por ejemplo, cuando nos despedimos después de las clases y yo les digo a bientôt, como hasta pronto, hasta luego, lo podemos usar. O demain, demain que significa mañana, como en el ejemplo que vimos. Por ejemplo, mañana vamos a al restaurante, demain nous allons au restaurant. ¿Sí? Eh, Ahora, para ponerlos en contexto, lo que tengo que hacer es agregarle obviamente otro verbo. Por ejemplo, il va bientôt partir. El bientôt va a ir justo entre el ale y el segundo verbo. Por ejemplo, como digo, voy a ir a comprar pronto, así que díganme o dime qué necesitas o qué quieres. Ese, voy a ir a comprar pronto. ¿Cómo quedaría? Es un poquito pregunta trampa, porque es un voy a ir, pero a ver si lo logramos. Les tengo fe. Hay hartas formas de decirlo esto. La primera parte puede decir. Ah, bueno. Never mind. Es que no, dale, pues es que hay varias formas de decirlo. Pero eso, Iba a decir. Je vais bientôt partir. Y luego olvidé a dónde era que se iba. em, díganme o dime lo que necesitas. Ahí usamos el imperativo. Así que díganme lo que necesitas. Eh, Muy bien, se puede hacer las dos, porque cuando voy a salir puedo usar partir sin problema. Je vais bientôt partir o je vais bientôt aller. Recuerda que el bientôt va después del primer
V, como del V, del primer ale. Déjame corregir eso en el chat. Eso, ale HT. Sí, ahí era difícil, o sea, ahí era enredado porque tenemos el ale y el V, pero súper bien. Y la segunda sería, así que díganme qué necesitan o así que dime qué necesitas. En ese caso, ¿cómo digo así que? O entonces, ¿cómo se decía entonces? Lo hemos visto un montón de veces en los ejemplos. ¿Aló? Muy bien, la más común es alors y también tenemos donc, que es un poquito más formal. Alors, dime, díganme. Dime creo que es más. Esto se parece mucho a lo que me dijeron en lo que me preguntaron a Fran. Se parece pero no es lo mismo. Cuando yo le estoy dando una orden a alguien, se pone el dis-moi, dime, a mí, pero eso es porque yo soy COI, soy... tú me di, es tú me dices, es al revés. Dis-moi es dime, ahí le estoy dando una orden, porque el complemento directo es lo contrario. En la pregunta que tú me hiciste era el indirecto, era ayudarte y acá es dime, es como una orden, como a mí me dices. Y como yo soy el objeto, porque soy justo la persona que viene después, te digo, dis-moi y generalmente se le pone un guión. Dis-moi, ay, ay, ¿dónde está? Acá puede ser, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin, ¿se acuerdan de avoir besoin, que era como necesitar? De quelque chose. Díganme o dime si necesitas algo. Ahora, no, si es dis-moi, tiene que ser tú. Si tu as besoin de quelque chose. Sí, porque es tú. Y... Sí. Dis-moi. Sí, sí. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Sí, dime si necesitas algo. Eso. Entonces, verbale y el segundo verbo. Nada de a entre medio. Por ejemplo, acá. Il n'a pas faim. Él no tiene hambre. Parce que une pizza. ¿Qué será? Va manger ou vient de manger. Passé récent o futur proche. Passé récent, muy bien. Porque estamos dando una excusa. Vient de manger. Entonces él no tiene hambre porque acaba de comer una pizza. No tendría sentido que dijera no tiene hambre porque va a comer una pizza. Ahí podría ser que no va a ir porque va a comer una pizza, pero no que no tiene hambre. Y aquí, no, dans quelques minutes. Esto es como, por ejemplo, cuando en la estación de tren o de metro te avisan como en unos minutos volverá a funcionar porque no se puede separar el sistema o algo. ¿Cuál sería? Passé récent o futur proche. Je dors. À longue partie, ¿Allons partir? Muy bien, que te he escuchado la primera vez. Sí, allons partir. Entonces, nous allons partir dans quelques minutes. Vamos a partir en unos minutos, ¿sí? Los anuncios generalmente lo van a decir así y lo van a decir con nous porque es más formal. Yo les dije, el nous casi no se ocupa, pero se ocupa mucho en cosas formales. Y aquí, demain, je chez ma tante.
Futur, muy bien, porque demain es mañana. Demain, je vais aller. Mañana voy a ir chez ma tante. ¿Quién es ma tante? Es un familiar. Yeah. Muy bien, la tía. Muy bien. Súper. Si mañana voy a ir donde mi tía. Digo, en vez de como decir a la casa de mi tía, como a la maison de ma tante, podemos usar el chez, que es esa preposición que se ocupa tanto. Voy donde mi tía, por así decirlo. O cuando uno dice como no, el domingo voy donde mi abuela, también. Chez ma... ¿Cómo sería? Chez ma grand-mère. Muy bien, perfecto. ¿Y dónde mis primos? Chez ma cousine. Pero esa es mi prima, si es con ma. Oh. Ah, Muy bien, ahí justo en esta te voy a soplar una. Me cousin, ¿verdad? Justo por eso se las pregunté, porque es en plural. Entonces ahí tenemos que ponerle el que corresponde. Y donde mi papá, chez ma père. pero Mam, ma, mam. Sí, perdón. Dije man en mi mente y dije ma en mi boca. Terrible. bueno, se cruzaron los cables, no hay problema. Sí, entonces sería mon père, ¿verdad? Ma mère, mon père, ma tante, ma grand-mère, mes cousins. Ahí tengo que usar el adjetivo posesivo que corresponde. Perfecto. Ahora, si quieren aprenderse, por ejemplo, normalmente los nombres de los parientes tienen una versión bonita, o sea, con una versión como de cariño. ¿A qué me refiero? Sí, grand-mère está bien. Pero si yo lo estoy diciendo a la familia, no dice, voy a la casa de mi abuela. Por ejemplo, en mi familia le decimos Lela a mi abuela, ¿cachai? Como el nombre de cariño. Yo sé que en otras familias le dicen tita, meme y un montón de cosas, depende de la familia. En francés también. En francés a las abuelas, por ejemplo, se les dice mamie, como que la mamá, a ver, mère es madre, por ejemplo, y mamá es mamá, como mamá, solo que es nasal, por eso tiene una N al final. Entonces, en vez de decir como, mamá, ¿dónde estás? Uno no dice mère, dice mamá. Y abuelita, normalmente se puede decir que hagan mère, pero para hablar como de cariño, como quien dice Lela, tita, etcétera, se les dice mami, la mami, con acento en la I, eso sí, no mami, sino que es mami, es la abuelita. O también a veces se le dice meme, también es común que se les diga meme. O grand-maman, sí, así como mamá, grand-maman. Mami es el que más le escuchaba como a los niños pequeños, por ejemplo, es como más tierno. Y la tía también tenía uno, creo que era Tontín, pero no estoy segura. Eh, lo voy a buscar, porque me acuerdo que me enseñaron. Sí, Tontín, está bien, Tontín, que es como tiguita, por así decirlo. En español no tenemos como una palabra eh, como para tía de cariño. No, creo que no. Pero ella sí. O sea, hasta la tante, donde mi tía, donde mi tiita sería como matantín. O a veces también puede ser como tati, matati, matati, matantín. Los niños a veces le dicen tata, con el acento siempre en la última. Sí. Y el tío, que sería el oncle, por ejemplo, en francés, la forma cariñosa es tonton. Siempre me da risa. El tonto. Porque en español suena como tonto. Pero sí, eso nunca se me olvida. Eh, y además los tíos siempre son como chistosos, buenos para el hueveo. Entonces en verdad es como difícil que a uno se le olvide. Como que te queda grabado, como que, sí, hace sentido. Entonces, la tontine y el tontón. Me encanta. Bueno, eso. En Francia, no sé en Canadá. Habría que averiguar si son un poquito distintos. Pero al menos estos son los que he escuchado bastante en Francia. Con los niños, por ejemplo, en especial hablando de la familia. Porque claro, si yo estoy hablando con mi amiga, le digo donde mi abuela, no le suelo decir donde mi Lela, por ejemplo. Entonces generalmente se usan dentro del contexto de la familia. O en los niños más chiquititos que le ponen estos apodos. Ok, alors, je voudrais que vous me dites, me disiez, pardon, et où vas-tu aller ce week-end? Où allez-vous aller ce week-end? Cuéntame con el futur proche, ¿a dónde van a ir este fin de semana?
Je vais jouer bowling avec, avec mes amis. Ah, muy bien. Amo. J'ai joué bowling por el Nouvel An. Yo jugué bowling paño nuevo. Ese fue nuestro panorama. Sí, muy entretenido. Je vais chez ma... Cuidado ahí, dos cositas. Primero, no hay un segundo verbo, así que no está en futur proche. Sería je vais aller, si le quiero meter el futur proche. Segunda cosita, cuando el sujeto, esto lo vimos en la clase 3, cuando el sujeto empieza por vocal y es femenino, Se pone espérate, mon. es amigo o amiga? Es Porque, amiga. ya es que a mí es amigo. Acuérdate de que amiga es con una E al A final. mí, sí, con una E. Ahora Y en lo ese caso, recuerdo. si es Se femenino, ponía ¿qué es lo que te mon. pasó ahí? Hay que usar mon. Acuérdate que cuando el sujeto es femenino pero empieza con vocal, usamos el posesivo masculino, para que no nos quede como la doble vocal. Alors, je vais aller chez mon ami. Ahora, los franceses también tienen una palabra más casual para amigos, que es como mes potes, mes potes, como mis potos. O sea, yo siempre me acuerdo así. Entonces, a veces uno puede decir como Shimapot y es más fácil porque te raya el tener que pensar, que sí me acuerdo yo, es más fácil porque te raya el pensar como el género, porque como no empieza con vocal, está salvada. Sí. A ver, ¿qué frase me autosilencié? Antes de que nos vayamos al texto. Mm, ¿Cómo se decía hacer las compras? ¿Alguien se acuerda? Salía escrito en la clase de las cantidades. Les courses, muy bien. Les courses son como las compras para casa. ¿Y cuál es el verbo que ocupo ahí? No, generalmente se ocupa el verbo faire. Je fais les courses. Eso es lo más común. Faire les courses, hacer las compras. Porque les courses es como las compras, por así decirlo. Les courses no es como los productos. Ahora, si yo quiero decir como, no sé, pues, oye, se acabó la mantequilla y tú, no te preocupes, mañana tengo que ir a hacer el supermercado, ahí yo ocupo demain, je vais faire les courses. Es como hacer el supermercado. Literalmente voy a hacer, pero por eso fea, el supermercado. Oye, el lunes tenemos que hacer supermercado, ¿qué nos falta? Por ejemplo. ¿En qué otra instancia puede ser? Pero bueno, pueden empezar a hacerse esa pregunta, que son preguntas que uno igual se hace de uno mismo, como, ay, ¿cuándo tengo que hacer supermercado? ¿Cómo es que je vais faire les cours? Pueden tratar de hacérselas en francés, por ejemplo. Y después lo que pueden hacer como ejercicio, de vuelta, en respuesta, o sea, pueden hacer toda esta actividad en francés, es hacer la lista de compras en francés en vez de en español. Si no se la saben, lo dibujan para evitar el español lo más posible y así aprovechan de hacerlo todo en francés. Mm, Ya, por ejemplo, ¿cómo me dirían que van a terminar sus tareas? Si yo le digo, ya, ¿qué van a hacer este fin de semana? Hoy voy a ponerme al día con las tareas, Fran, voy a terminar mis tareas. Aunque no sea cierto, dígamelo, miéntanme. Muy bien. Eso sí, hay una diferencia entre tâche y devoir, pequeña. Tâche generalmente es como el equivalente, si habla en inglés, a tasks. Tasks. Que serían, por ejemplo, como las tareas de un checklist, como esas tareas más chiquititas, por así decirlo. Que tengo que hacer en la casa, como lavar las sábanas, colgar la ropa, etcétera. Y la tarea como de la clase, tipo el homework en inglés, es devoir o devoir, poder con eso o sin ese. Deber, como mis deberes, como en español, así bien bonito, bien formal. Entonces, generalmente, si es como voy a hacer mi tarea o mis tareas, o terminar mis tareas, sería, y nos referimos a las tareas de la clase, sería como je vais finir mes devoirs, o mon devoir, depende si es una o son varias. Depende de cuánto se tengan que poner al día.
¿Cuál otra puede ser? Mm, ¿Cómo dirían? Cuando termine el curso, voy a hablar en francés o voy a hablar francés. Cuando termine el curso está en presente, así que ya deberíamos poder decirlo. En teoría, porque también la forma más normal de decirlo es en pasado. La forma más normal sería eso. Quand le cours c'est fini o quand le cours est fini. Cualquiera de las dos. También puede ser así, como esté terminado, por así decirlo. Fini. Eh, je vais parler français. Muy bien, perfecto. Excelente. Cuando termine el curso, voy a hablar francés. Ahora sí, el texto. ¿Quién podía leer? La Cata. Katy, ¿tú puedes leer? Sí. Ya, genial. Parte tú, ya que estás con el micrófono abierto. Un week-end bien chargé. Ce matin, Paul est fatigué parce qu'il vient de rentrer de son voyage en Espagne. Il a visité Barcelone pendant une semaine et il a adoré la ville. Men- Maintenant, il doit s'organiser car il va bientôt repartir en voyage. Muy bien, perfecto. Lo único que tendría que corregirte en realidad es como el maintenant, maintenant hacia arriba, Mm. no hacia abajo, o maintenant, se puede decir también, que es como le digo yo, porque encuentro que es más corto, maintenant. Pero lo demás está Maintenant. perfecto. Sí, eso mismo. Está perfecto. Entonces, Merci. palabras o frases aquí que no conozcan, que sean nuevas, que no sepan lo que significa. Sí, excelente. Tenemos ahí aplausos para ti. ¿Conocen todas las palabras aquí? Car, sí, exactamente. Car es una forma formal de decir parce que. En el fondo, parce que es porque y car es ya que. Entonces, normalmente, car se va a ver más en lo escrito que en lo hablado y parce que más en lo hablado. Rentrer, interesante. Rentrer es volver a entrar. Se usa mucho en francés el rentrer como regresar, tipo regresar a la casa. ¿Dónde está acá? El vient de rentrer, acaba de volver de su viaje. Eso va mucho en el sentido de volver o regresar a tu casa. No necesito ni siquiera decir a mi casa para que se entienda. Pero es un verbo que se usa muchísimo en francés, como en vez de volver. En vez de retourner, por ejemplo, que sería lo que no se le ocurre literalmente, es mucho más común ese. Mm, ¿Y qué más tenemos? Tenemos un verbo modal acá. Il doit s'organiser. Tiene que organizarse o debe organizarse. Lo demás, durante, ¿verdad? Se fue a Barcelona por una semana. Nosotros decimos por una semana, pero en francés es el pour o par. No se usa mucho con duración de algo. Cuando hablamos de la duración de algo, no sé, hablé 5 minutos con una amiga o durante 5 minutos o visitó Barcelona durante una semana. Como el durante se ocupa más pendant. Pendant, no sale hacia abajo las dos. ¿Sí? Por si acaso. Eso también es distinto a lo que decimos en español. Cata. Demain, il va aller chez ses parents pour pour les raconter.
racon- raconter Oui. son séjour. Mhm. Et ensuite, il va acheter son billet de train, 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 Oui, train. train Ahí con pour nasal. Paris, car il, car, que, car, car il a un euh, entretien là-bas la semaine plus, prochaine, prochaine. Oui, prochaine. Perfecto. Il sait qu'il doit préparer. Ahí, espérate, espérate, volvamos. Prochaine está bien. La A ahí suena como E. Entonces esta no puede ser ilsai. Ah, il sait, C, muy bien. il sait qu'il doit Muy bien. préparer ses documents. Alors, euh, pf, alors il va aussi passer chez son ami Tomás. Los nombres sí se dice, supongo. La S final, sí. Ah, Tomás. ya. Tomás qui Pourra. pourra euh, l'aider Ujú. avec son ¿qué? CB. Se ve como en español. Ah, CB. Ok. Se ve. Muy bien. Cuidado con las nasales. Es la única corrección que tengo que hacerte porque casi todas las que están mal aquí son nasales. Es la misma. En especial la nasal para abajo, que es cuando tengo una EN. Parent. Ensuite. Entretien. Document. Entonces que no se te olvide que la EN es una nasal que suena como una A hacia abajo, como si me pusiera una pelotita de golf en la lengua. Oh. Y algunas nasales hacia arriba que se te olvidaron. Por ejemplo, train, lo mismo pero hacia arriba, en vez de un. Train, un. Entonces, esta es enredada porque es como car il a un entretien. Con el pa. Y document, que la U ahí tiene que sonar como boca de U, pero sonido de I. Lo demás está perfecto. Súper bien, excelente. Te tocaron varios tiempos verbales raros, así que estaba difícil. Por ejemplo, pourra es el futuro. ¿Quién podrá? O es el condicional. Siempre se van enredar esos dos. El futuro y el condicional, cuando veamos el futuro, se van a dar cuenta que los separa una S. Ya, el futuro, sí. Perfecto. Es que el condicional es este. La única diferencia es la I. Es lo único que es la diferencia. Sí, pourrait sería con je, pero acá es él, o la, o ella. Por eso es con T al final. Pero esa es como la única diferencia entre el futuro y el condicional. Ay, se enredan siempre. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Palabras que no conozcan, que sean nuevas. Raconter es el verbo contar, como de contar historias. Séjour, estadía. De hecho, cuando uno se queda en Francia después de una working holiday, por ejemplo, te dan algo que se llama un titre de séjour. Titre, así como de título. El titre de séjour es como tu carné, en el fondo. Y en el fondo es tu título de estadía. Entonces, el concepto de estadía. ¿Qué es un entretien? Un entretien. Para trabajar, por ejemplo, normalmente tu fais un entretien d'embauche. Una entrevista, pero si se dan cuenta el género cambia, así que anoten eso. Porque una entrevista es femenino en francés, pero un entretien es masculino. Es un entrevisto. Quoi plus? Là-bas, allá. Recuerden que el va se le agrega cuando es allá, más lejos.
porque la ya es ahí. Mm, mm, mm. Pasé de pasar. ¿O sí qué significaba? También. Muy bien, perfecto. Mm, creo que estamos. Sí, no sé si hay alguna otra que no conozcan, pero creo que esas son todas como las nuevas. Traen Katy, una duda bueno, con la pronunciación de billet. ¿Se dice como con la doble L o con I? co- O sea, no sé. es que son lo mismo. Billet, como la doble L, como Y o como L, decía y tú. Ah, como Y, Claro, billet. ya. Sí, no como Y L. aprovechando el Ujú. mismo, botella, También bouteille. Ahí como que no como que te la comes. Como que terminas en la I. ya. Bouteille. Ahora, tú puedes Ujú, decir ya. bouteille, pero es como cuando la gente se esfuerza en pronunciar bien y en verdad nadie lo dice así. Ya, tú puedes decir bouteille, pero no me des bouteille. Es como famille. Famille de familia, tú puedes decir famille, pero Ujú, normalmente la gente se queda en el famille, en la I. ya. Merci. C'est avec plaisir. Ahora sí, Katy. Après cela, il va faire sa valise et réserver un hôtel. Il sait que le temps passe, oh, le temps passe vite et il ne veut pas tout faire à la dernière minute. Et Sí. Eso. heureusement, il vient de recevoir un email confirmant entretien, son entretien. Tout est prêt. Muy bien, perfecto. La única corrección es el pa, acá no se pronuncia la S. Il ne veut pas tout Ujú, faire. Y heureusement, que esta E no se pronuncia, se hace muy chiquita. Entonces no es heureusement, sino que heureusement. Lo único. Lo demás, súper ok. bien. ¿Qué palabras nuevas vemos aquí que no conozcan? Tenemos varias. Cela, Cela, eso, aquello. Después, après cela sería como después de eso. Pero si se dan cuenta, es como cuando yo decía esa puerta, digo cette porte. Si yo digo esta mesa, cette table. Si digo este día, digo ce jour. Pero cuando digo esto o eso, simplemente sin decir lo que es, normalmente digo cela, après cela, después de eso. ¿Qué será vite? Muy bien, rápido. Es como la versión más común de rapide, porque rapide, como de rapide, existe, pero es más formal. Entonces lo común es vite. Le temps passe vite, el tiempo pasa rápido. Rapide es más formal. Normalmente sí. Solo la formalidad. En el común de los días se ocupa vite. Ya. ¿Cómo podríamos traducir esta frase? Muy bien, perfecto. Entonces, estaba súper bien que la Katy lo leyera confirmant
porque acá terminan ANT y no es como los verbos que terminaban en ENT donde la ENT no se pronuncia. Aquí el hecho de que terminen ANT significa, no te preocupes, está bien, confirmando, ¿sí? Un correo confirmando su entrevista. ¿Y tú te prêt? La última frase, ¿cómo la podríamos traducir? ¿Todo está listo? Muy bien, perfecto. Prêt, listo, todo está listo, excelente. Hay una diferencia entre rapid y bit. Es una diferencia gramatical, por si acaso. El bit es un adverbio, por lo tanto modifica verbos. Y rapid es un adjetivo, por lo tanto modifica cosas. Es decir, una persona puede ser rapid, pero no bit. Pero las cosas se hacen bit. Si es como yo lo hago, es decir, modifica el verbo como camina más rápido, o tú lees muy rápido, o el tiempo pasa rápido, o sea, son los verbos los que se hacen rápidos, es bit. Y si las cosas son rápidas, como eres una persona muy rápida, por ejemplo, en ese caso sería rapid. Está esa diferencia como un auto rápido, un tren rápido. El tren pasa generalmente el rapide con el verbo être, como le train est rapide, como el tren es rápido, porque como es con cosas, se usa normalmente el verbo ser. Pero sí, está esa diferencia gramatical. Eso. Respecto a la clase de hoy, ¿alguna duda? Yo siento que son como tiempos verbales fáciles dentro de todo. Y le sirven como comodín porque pueden seguir usando el presente simple del indicatif para practicar más verbos. Si quieren, podrían hacer, no sé, como tarea extra, no de mis tareas, pero si tienen tiempo y están aburridas, pueden intentar hacer una oración, ya sea en passé récent, en futur proche o en ambas, con todos los verbos del Excel, en el fondo, para que lo ocupen, como que intenten ingeniárselas para armar oraciones, simplemente, ¿ya? Y así pueden practicar el future push, el passé récent con distintos sujetos y no tienen que conjugar los verbos, pero al menos los pueden usar y los pueden ir practicando, los que sirvan. De repente hay verbos que no van a tener mucho sentido si lo hacen. Y ya con esto finalizamos en el fondo el présent simple del indicatif. Así que lo que les recomiendo es hacer un pequeño torpedo de las conjugaciones del grupo uno, del grupo 2 y de los irregulares más comunes para tenerla ahí siempre por si acaso. Y ya vamos a pasar a los otros tiempos verbales. Entonces vamos a partir con el futuro simple, si no me equivoco, el futur simple, que como les dije es como más a lo escrito, más formal y cosas así. Y después tenemos un montón de tiempos verbales bastante seguidos. Así que ahí rapidez, velocidad. Que no son tan difíciles. Por ejemplo, no, l'imparfait, el imperfecto, se hace a partir de la conjugación en presente de nu, si no me equivoco. Entonces igual se tienen que haber sabido la conjugación en presente de nu, por eso les digo que les sirve este torpeo. Así que no nos vamos a adelantar más, porque si no los voy a enredar, pero eso, aprovechen de perfeccionar en el fondo o ponerse al día si pueden, por lo menos hasta la tarea 8 si es que no lo han hecho, que es la del presente simple del indicativo, como para entender bien las conjugaciones, entender bien cómo se hace una pregunta, cómo se hace una oración negativo, dónde van las partículas del negativo, etcétera. Para que cuando yo les diga, ya miren, para hacer esto en futuro, se hace igual que en presente, pero hay que cambiarle esto, pero al menos la estructura o las fórmulas de cómo se arma una pregunta, de cómo se arma una oración negativa, ya las van a tener instaladas. Entonces no se les van a enredar como el orden de las palabras. Eso, para que puedan practicar eso. Cualquier duda, de todas maneras, como siempre, el grupo de WhatsApp está abierto para la pregunta que tengan. Si necesitan más ejercicios de alguna materia porque alguna clase no les quedó claro ni con la tarea a cierto punto, yo les puedo buscar ejercicios en internet, les puedo buscar más videos. No tengo ningún problema. Hay millones de videos de YouTube también y cosas así. Canales muy buenos que hasta yo les puedo recomendar porque no vamos a hacer gatekeeping. Y eso, pues, antes de que entremos a la parte comillas, final del curso, que son las últimas como 10 clases. Comillas final porque son 10 clases, como la mitad. Pero es una final bastante más cargado de material. Las últimas 3 clases son más piola, porque es como la prueba, eh, frases comunes, cómo hacer el currículum, la carta de motivación, mandar un correo.
Como a partir de la clase 20 es más aplicativo, pero aquí entre la 16 y la 19 es casi un tiempo verbal por clase. Sí, está bien cargado en materia como gramática. Así que les recomiendo no faltar y les recomiendo poner mucha, mucha atención. Por último, un cafecito antes de la clase como yo. Y pues eso, si pueden ponerse al día, adelante. Yo voy a estar revisando tareas esta semana. Así que eso, se pueden ir a descansar, olvidarse un ratito del francés. Hoy día también dura un poquito menos la clase de lo normal, pero somos poquitas. Y ya mañana se pueden poner al día con las tareas, no hay ningún problema. On se revoit à... Aujourd'hui, c'est mercredi pour vous, non? Ou jeudi? Oui, mercredi. On se revoit à lundi, alors. Bon week-end. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Y nada, pues, merci de se conectar aujourd'hui. Gracias por venir hoy día. Que estén muy bien. A bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Au revoir, merci. Merci à vous, au revoir.